Buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de marzo del 2024. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento Índice de Precios. Como siempre, Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, entonces vamos a proceder a indicar los resultados inflacionarios del mes de marzo. En la siguiente tabla, entonces vemos que el resultado del mes tuvo como tasa un incremento del 1.1%, superior al 0% que se había verificado en febrero. Y también en este caso superior al 0.4 que había verificado el mismo mes del año anterior. En esta oportunidad, este resultado estuvo caracterizado por aumentos de precios en la mayoría de las agrupaciones de la canasta, donde los alimentos como carnes, huevos, productos frutohortícolas, algunos productos caracterizados por la época del año, asociados también con la Semana Santa, y combustibles destacaron con las mayores incidencias positivas en este periodo, y lo vamos a ir viendo con más detalle en la medida que transcurrimos en la presentación. Con este resultado, la variación acumulada en los 3 meses alcanza la tasa del 2%, superior al 0,9 del mes previo, levemente por debajo del 2,1 que se había verificado el mismo mes del año anterior, y en 12 meses del 2,9% del mes de febrero, aumentó al 3,6% al mes de marzo. Como podemos ver, en este caso también por debajo del 6,4 que había verificado el mismo mes del año anterior. Como en todas las presentaciones, vemos acá unos gráficos en donde vemos los niveles. Como podemos observar, los niveles continúan, digamos, con una tendencia que muestran unos niveles de precios que continúan altos. En cuanto a las variaciones interanuales, notamos ya cierta estabilidad a partir de septiembre-octubre del año pasado, más o menos en un rango entre el 3 y el 4%, como podemos ver. En cuanto a la inflación núcleo, esta fue menor a la registrada al de la inflación total. En este caso, el mes alcanzó la tasa del 0,5%, por encima del 0,2% que había verificado en febrero, y también por encima del 0,3 del mismo mes del año anterior. Acumula en el año una tasa del 1,2%, y en términos interanuales del 3,2 que había verificado en febrero, aumentó al 3,4%. La inflación subyacente alcanzó la tasa del 0,8%, superior al 0,3 del mes previo y también al 0,3 del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula un 1,6% de aumento en el año, y en términos interanuales del 2,6% aumentó al 3,1% respectivamente. Aquí podemos ver la inflación mensual, eh, el comportamiento que ha venido mostrando, y vemos justamente algunas volatilidades que se han reflejado sobre todo en los 3 últimos meses, dado que en febrero en enero hemos tenido una inflación del 0,9, en febrero 0, ahora un 1,1%, que muestra un poco la característica que está mostrando la inflación en estos primeros 3 meses del año. La inflación núcleo, por su parte, también aumentó un 0,5, como podemos ver, por arriba del 0,3 que había experimentado el mismo mes del año anterior. Y la subyacente, que excluye las frutas y las verduras, también aumentó un 0,8, como podemos ver, también superior al 0,3 del mismo mes del año anterior. Aquí tenemos justamente los resultados observados por agrupación, y el resultado del mes del 1,1%, como podemos ver, está principalmente explicado por aumentos que se dieron en bienes alimenticios y en otros bienes. Dentro de los bienes alimenticios, como dijimos al inicio, ¿verdad? Tenemos aumento en los alimentos, carnes, huevos, productos frutícolas, con las mayores incidencias. Con este resultado se acumula un 4,4% de aumento, y en 12 meses el aumento es del 8,5%. Al excluir de los bienes alimenticios las frutas y verduras, estos también aumentan un 1,3 en términos mensuales,
Y aquí justamente tenemos que destacar el aumento de otros alimentos, excepto la fruta y las verduras, como se dio en el caso de aquellos productos asociados, por ejemplo, a la Semana Santa. Estamos hablando de aumento de precios que se dio en huevos, productos lácteos, hablamos de queso, leche, ¿verdad? Por la mayor demanda justamente en la época del año, cereales y derivados, panificados, arroz. Y también otro de los productos que incidió de manera importante en este resultado es el caso de la carne. No solamente la carne vacuna, sino también los sustitutos que normalmente también suben de precio ante las subas de la carne vacuna, ¿verdad? Estamos hablando de carne ave, carne de cerdo, menudencias, embutidos y pescado. En el caso de la carne, representantes del sector han mencionado que parte de los aumentos de precios se debieron a una menor oferta en el mercado doméstico, o sea, un menor número de faenamiento de bovinos, menor nivel de faenamiento de bovinos, y esto también está un poco asociado, ¿verdad?, al periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, como todos conocemos, y en un periodo que se inició a finales de febrero y tiene previsto su finalización esta semana probablemente, ¿verdad? Entonces estos son un poco los elementos que están incidiendo en el resultado de aumentos nuevamente que se dan carne, un producto importante. Dentro de otros bienes ya acumulan un 0,9 en términos interanuales un 0,01, ¿no? El total de bienes alcanzó un incremento del 1,7 en términos mensuales, influenciados por los elementos que acabamos de mencionar. Acumulan un 2,6% y en términos interanuales es 3,9%. Tenemos también dentro de otros bienes otros productos como por ejemplo los combustibles. Hay que resaltar de manera importante el tema de los combustibles. Como sabrán, hubieron ajustes de varios emblemas en el mes de marzo y son aquellos apuntados como gasoil común, gasoil aditivado, nafta común, nafta super y gas de uso doméstico incluso. Y como hablábamos al comienzo, también tenemos una incidencia importante de la variación de precios de los combustibles en el resultado del mes, ¿verdad? Otros bienes son los bienes durables y dentro de los bienes durables con aumentos muebles, equipos para el hogar, equipos telefónicos, vestimentas y artículos de cuidado personal entre los que más se han destacado dentro del total de bienes. En cuanto a los servicios, tuvimos una leve retracción, en este caso en términos mensuales, una disminución del 0,1%, y esto está explicado principalmente, digamos, por algunas reducciones de paquetes turísticos y transporte aéreo para pasajeros, entre los que más destacan en este periodo, ¿verdad? Acumulan un 1,1% y en términos interanuales el aumento es del 3,1%. En este segmento, los ajustes, además de los ajustes a la baja, algunos aumentos se dieron en gastos en salud como servicios de laboratorio y servicios hospitalarios. La renta, un leve aumento, 0,1 por los ajustes cotidianos, digamos, de renovaciones de contratos. Entonces el total de servicios y renta obtuvo una tasa del 0% en términos mensuales, acumuló un 1,1% y en términos interanuales la tasa es del 3,1%. En el contexto externo, haciéndole un seguimiento siempre a productos representativos, estamos hablando de la evolución de precios del petróleo Brent, en este caso, que en promedio en el mes de marzo alcanzó los $84,3 por barril y esto representa un incremento interanual del 6,4%. Una situación similar se dio con el WTI, que cotizó a $80,1 por barril y representó un aumento del 9,2%. En cuanto al comportamiento que viene reflejando la inflación en los demás países de la región y el mundo, hemos notado, ¿verdad?, un incremento en este caso con tasas levemente superiores a las que se habían registrado en los meses previos, en donde incluso habían tasas negativas que en este caso ya no se han registrado. Podemos ver justamente que Argentina fue el que tuvo la tasa más alta con el 15% mensual, seguido de Colombia, Chile, Brasil y Uruguay entre el 6 y el 1% respectivamente. En términos interanuales también Argentina destaca, seguido de Colombia, Uruguay y Chile
en ese orden. Estamos hablando de datos con fuente de las instituciones de estadísticas de los distintos países al mes de febrero. Lo que mencionábamos al observar el comportamiento en los 4 últimos meses, hemos notado cómo paulatinamente los países han empezado a tener comportamientos más positivos, aunque moderados. En enero solamente la zona euro había mostrado tasas negativas, en febrero ya no se observan tasas negativas y van en torno a en un promedio del 0,6 al 1% para este mes. Ponemos a disposición de los usuarios digamos que la tabla con las tasas de variaciones mensuales de los distintos países, en donde con el dato a marzo se dispone el de Paraguay de 1,1% que informamos y el de Perú fue del 1,01%. Esta es una representación gráfica justamente del comportamiento que viene tomando la inflación tanto en Paraguay como en los distintos países de la región. Excluimos en este caso el de Argentina, que sale un poco, digamos, de los niveles, pero este gráfico es muy importante, sobre todo porque puede observarse como en general la mayoría de los países han experimentado en estos últimos años un comportamiento muy similar, ¿verdad? O sea, el comportamiento que ha venido experimentando el Paraguay está en concordancia al que se ha venido desarrollando con el resto de los países y esto nos indica un poco que aquellos choques que se habían dado no solamente afectó a nuestro país, sino que a la región y al mundo, y es por ello que se ve este resultado. Podemos ver en una línea roja punteada la de Paraguay, que como decía está muy en sintonía con el resultado que vienen experimentando el resto de los países. Hablamos de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, incluso Estados Unidos y la zona euro. Eh, y esto, bueno, nos muestra un poco también el comportamiento que en este caso está asociado y todos los países utilizando las mismas metodologías y las últimas recomendaciones y estándares internacionales para el cálculo de la inflación. Ponemos también a disposición, como en el caso anterior, las tasas de variaciones interanuales, así como las mensuales. Y en este caso, para el mes de marzo, Paraguay revela un crecimiento del 3,6% y Perú levemente por debajo. En el mes de marzo, a una tasa del 3,05%. Al observar rápidamente, digamos, la evolución de los distintos países, Brasil ha vuelto a tener una tasa mensual positiva importante, el 0,8. Podemos ver que la mayoría de los países ya se vienen estabilizando en este último periodo. Brasil tiene una tasa ya más estable desde aproximadamente mediados del año pasado y se coloca en torno al 4,5% en el rango de su meta. Perú también tiene un comportamiento más estable en el último periodo, en torno al 3,2%. Vemos que en términos mensuales tuvo un repunte también en febrero, luego de una menor tasa en enero. En Chile ocurre exactamente, o sea, en Chile ocurre algo similar, con una inflación total ya más estable. Como podemos ver en la mayoría de los países, la influencia que van teniendo los alimentos y los transportes que siguen, digamos, teniendo incidencias dentro del resultado de las inflaciones de los distintos países. Colombia volvió a tener un aumento del 1,9%, sin embargo, aún así la tasa interanual es menor a la que había verificado el mes previo, con caídas tanto de los alimentos como de transporte. Uruguay, por su parte, tuvo una tasa menor en febrero, menor a la de enero y también se ubica en torno al 4,71. Argentina, el de los países que está teniendo una inflación importante, luego de haber tenido en diciembre una inflación que supera el 20%, en febrero registra una inflación mensual de 15% y ubica la tasa interanual en torno a los 277%. Estados Unidos, por su parte, tuvo una variación mensual del 0,6, ubica la tasa interanual en 3,2, levemente por encima de lo esperado según los análisis, y vemos que tiene ya una inflación estable en este caso, pero como en el resto de los países observamos que las inflaciones
se están ubicando de manera más moderada, pero a niveles relativamente más altos a los que se había verificado en los años anteriores, en los 3 o 4 años anteriores. La zona euro también, luego de una tasa negativa en enero, experimentó un aumento en febrero del 0,6. Ubica también su inflación en torno al 2,6 y muy influenciado tanto por alimentos como transporte, como podemos ver. Alemania, uno de los principales países de la zona, tuvo un aumento del 0,4% y también muestra un comportamiento interanual del 2,5%, en donde hay una caída principalmente de los alimentos y los precios de los combustibles con mucha volatilidad, mantienen relativamente estable en el último periodo. China, por su parte, con una tasa que tuvo un pequeño aumento en el margen, ubica su tasa interanual en 0,7%, en donde tanto los alimentos como el transporte se ubican en terreno negativo. China sí tuvo, después de varios meses, un comportamiento mensual alto y alcanzó justamente un 1% en el mes de febrero. Uno de los productos, digamos, que ha incidido tanto en Paraguay como con los demás países, estamos hablando de los combustibles. Vemos que en términos mensuales, con el dato disponible a febrero, vemos que la mayoría de los países han tenido ya comportamientos positivos. En este caso, los más altos han sido en Argentina, Estados Unidos, zona euro y Brasil, mientras que en febrero todavía Uruguay, Paraguay y Perú habían verificado disminuciones respecto al mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, bueno, la mayoría de los países todavía reflejan tasas negativas, como podemos ver acá: Bolivia, Alemania, la zona euro, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Paraguay, mientras que Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Argentina con los mayores incrementos en términos interanuales. El índice de precios de la FAO nos muestra el comportamiento que viene experimentando en el último periodo, sobre todo desde inicios del año pasado. Se encuentra bastante más estable. Los alimentos siguen en terreno negativo, cayendo a una tasa interanual del 10,5%, e influenciado, digamos, por caídas que se dan en aceite, caídas que se dan en lácteos, una caída principalmente, como podemos ver, cereales, en torno al 22%, y también la carne, que todavía se encuentra en terreno negativo, en este caso 0,8. Los precios continúan aumentando en términos interanuales en el caso del azúcar, a un 12,5, pero a niveles menores que los que se habían registrado en los meses previos. Aquí disponemos, ¿verdad?, de las tasas tanto mensuales acumuladas como interanuales. En términos mensuales, el 0,7% que se experimentó en febrero estuvo más bien explicado por caída de precios de cereales y aceites. Sin embargo, en términos interanuales, la mayoría de los productos, como vimos, continúan con tasas negativas, excepto el azúcar, que experimentó un aumento interanual del 12,5%. En el entorno interno, al observar el comportamiento de las distintas medidas de inflación, podemos observar que en este caso la inflación subyacente X1, que es la que excluye a las frutas y las verduras, además de los servicios tarifados y combustibles, es la que revela, digamos, una tasa que se encuentra levemente por arriba de la meta, en este caso un 4,5%. El resto de los indicadores, tanto la inflación subyacente como la IPC sin alimentos y energía, como los libres sin frutas y verduras, por debajo de la meta. Como habíamos dicho, ¿verdad?, uno de los productos que habían incidido de manera significativa en el resultado de la inflación del Paraguay y los países de la región ha sido los combustibles y los alimentos, y haciéndole un seguimiento al comportamiento que vienen experimentando, notamos, ¿verdad?, que los alimentos en este caso, que empezaron a aumentar nuevamente hacia finales del 2023, se mantienen estables, pero a tasas todavía altas, y en este caso en torno al 8,5%, mientras que los combustibles, que habían manifestado una desaceleración pronunciada, mantenían cierta estabilidad,
pero ahora continúan, digamos, en terreno negativo, pero a una tasa menor, que sería del 10% interanual, menor al 15,6 que había verificado el mes pasado. En cuanto a las frutas y la verdura, un componente volátil de la canasta, podemos ver en niveles que esto tienen una tendencia que está subiendo en el último periodo y se ubican en niveles altos. Y la variación interanual refleja justamente un aumento en marzo del 17,5%. En cuanto a las incidencias en términos mensuales, podemos ver que el 1,1% de aumento estuvo explicado principalmente por aumentos de energía. Dentro de energía tenemos a los combustibles que representaron el 0,4 puntos porcentuales. También la fruta y las verduras, un 0,3 puntos porcentuales. Y los alimentos sin frutas y verduras, 0,3 puntos porcentuales, entre los de mayor incidencia en el resultado del mes. En términos interanuales, los alimentos se destacan con un 1,7%, con 1,7 puntos porcentuales en el 3,6 del resultado del mes, seguido de los servicios, un 1,2, los bienes un 0,8% y digamos que compensan este aumento, el 0,8%, 0,8 puntos porcentuales de energía. Las frutas y verduras representaron un 0,7 puntos porcentuales. En el mercado doméstico, la carne ha tenido un comportamiento que volvió a subir en marzo en torno al 2,7%, luego una disminución que se había dado el mes previo. Y este aumento vino prácticamente la suba de todos los cortes de la canasta, exceptuando algunos como el peseto en este caso, pero en general este aumento mensual se dio por aumentos de casi todos los cortes y los principales aumentos se dan en aquellos cortes para asado en general, como la costilla, tanto de primera como de segunda, como vemos acá, 6, 8 y 5, 3 respectivamente. También el vacío 4,4% y la falda en este caso con los aumentos más importantes en este mes. El mes previo la carne había presentado una disminución y también había sido influenciado por disminuciones de los mismos cortes, tanto costilla como vacío y falda. En enero sí había aumentado y también la costilla, vacío y falda con las mayores incidencias en este resultado. Los productos sustitutos de la carne, como los cortes de ave y cortes de cerdo, mostraron un aumento en este mes del 0,9% dentro del corte dentro de los cortes de ave, por ejemplo, la mayoría de los cortes han subido, excepto el muslo en este caso, como podemos ver. En el caso del cerdo tuvo un aumento menor, digamos, de 0,2, con aumentos principalmente de la pierna de cerdo, una pequeña disminución para el caso de la costilla y la costeleta y la paleta un poco más estables. El mes pasado, o sea, las aves habían mostrado, el corte de carne aves había mostrado un aumento, mientras que el de cerdo obviamente una disminución. Y en enero ambos habían mostrado aumentos del 1,9 y 1,2%. Otros productos que también son representativos, estamos hablando de productos lácteos, aceites y panificados. En este caso los lácteos y los panificados continúan aumentando, se mantienen estables, pero en torno al 5,5 y 2,8 de crecimiento interanual, mientras que los aceites continúan con una desaceleración y se ubican en terreno negativo, una tasa del 10% interanual. Otro de los productos que registraron tasas negativas es, como vimos en el gráfico anterior, también los aceites, que ya lo vienen haciendo por varios meses, casi un año de tasas mensuales negativas, y experimentó nuevamente en este mes una tasa del 0,8 negativo. Los combustibles, por su parte, como vimos, unos ajustes que se habían dado el mes pasado. Los ajustes más importantes, por decirlo de alguna manera, se concentraron en nafta común y nafta super, con aumentos de 9,7 y
2.9% respectivamente. Los aumentos afectaron también al gasoil común, en este caso un 3.6%. El gasoil aditivado aumentó un poco más, un 5%. El gas con un aumento del 0.9%. Con estos resultados, los combustibles en su conjunto representaron un aumento del 5.2% en el mes de marzo. Acumulan un 2.3% de aumento y en 12 meses continúa siendo negativo, en este caso un 10% negativo, influenciado por el comportamiento que se verificó en los meses anteriores. Justamente el mes pasado, en febrero, la tasa mensual fue del 0.5%, igual que en enero un 2.2%, ¿verdad? Perfecto. En el caso de la proporción de las variaciones positivas de la inflación, en marzo el 46% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. Como podemos ver, se ubicó levemente por debajo del promedio de los meses de marzo entre el 95 y el 2023. Y en el caso del promedio total fue del 44.7%, entonces se ubicó en ese sentido también por encima del promedio total. En cuanto a los reportes puntuales, cuando observamos las principales variaciones por subgrupos en el mes de marzo, ordenado por participación, o sea, por incidencia, las mayores incidencias en el resultado del mes están dados en el aumento que se dio en los combustibles, con una variación de 5.7%. La incidencia es 0.4 puntos porcentuales, seguido de carne vacuna, frutas frescas y hortalizas y tubérculos frescos, así como huevo, entre los 5 principales productos con las mayores incidencias positivas en el resultado del mes. Digamos que compensaron este aumento, pero con incidencias mucho menores: transporte aéreo, como hablamos en una parte de la presentación, vacaciones de turismo, harinas, aceites, azúcar y edulcorantes. Ordenados por tasas, las mayores tasas se dieron en frutas frescas, un aumento en el mes del 12.5% de las frutas. Los huevos aumentaron 9%, revistas y periódicos un 7.5%, y los combustibles y hortalizas aumentaron 5, 7 y 5.6% respectivamente, entre los productos con mayores aumentos. Con las tasas negativas más importantes, tenemos el transporte aéreo de pasajeros, harinas, vacaciones, turismo, aceites. Al observar el comportamiento acumulado de enero a marzo del 2024, las mayores incidencias se concentran en frutas frescas, carne vacuna y combustibles, como podemos ver. Y las incidencias negativas, en este caso, correspondieron a hortalizas y tubérculos frescos, así como vacaciones y turismo, aceites y harinas, que compensaron en alguna medida el aumento que se dio en los rubros mencionados. En cuanto a las variaciones por subgrupos, pero digamos ordenados por tasas, las frutas frescas en términos acumulados son los que más están aumentando, en torno a un 41.5%. Los huevos aumentan a un 23.9%, y en este caso el nivel de postsecundario un 12.1%. Entre las tasas negativas tenemos aceite, vacaciones y turismo y harinas. En términos interanuales, es decir, al considerar al mismo mes pero del año anterior, destacan con las mayores incidencias positivas la carne vacuna principalmente, hortalizas y tubérculos frescos, comida consumida fuera del hogar, pastas alimenticias, frutas frescas y embutidos, con las mayores incidencias en puntos porcentuales en el resultado interanual del 3.6%. Compensando este comportamiento, todavía en términos interanuales, como vimos, los combustibles que disminuyen en términos interanuales, representaron una incidencia negativa, 0.8 puntos porcentuales, así como aceites, combustibles líquidos, vacaciones y turismo. Ordenados por tasas, el transporte aéreo de pasajeros, hortalizas y tubérculos frescos y pastas alimenticias, así como azúcar y edulcorantes, con las mayores tasas, mientras que combustibles, aceite y gas con las tasas, digamos, negativas más importantes. Los principales aumentos por rubro
vemos cómo destacan principalmente los rubros volátiles de la canasta, seguido de combustible, en este caso nafta común. Y también aquellos productos que se caracterizan por la época del año, como los huevos de gallina, entre los rubros con mayores aumentos en este mes. Mientras tanto, productos que sí han mostrado disminuciones, también varios de ellos son los productos volátiles, en este caso perejil, acelga, locote verde, papa, pera, frutas frescas, pero con caídas que en este caso son inferiores a los aumentos que se había verificado. En cuanto al resumen, podemos decir que la inflación total interanual de marzo fue mayor a la del mes anterior. Estamos hablando de un aumento del 3.6%, en tanto que la inflación en el mes de marzo fue del 1.1%. La inflación núcleo, por su parte, alcanzó la tasa del 3.4%, y la inflación del mes fue menor a la inflación total y ubicó la tasa de 0.5%. El resultado del mes se explica principalmente por aumento de precios de alimentos y combustible, como vimos. Estamos hablando de un aumento de los alimentos en torno al 2.2%, y los combustibles lo hicieron en un 5.2% respectivamente. Otros aumentos en marzo se dieron, por ejemplo, en vestimenta, comunicación y artículos de cuidado personal. Y también podemos ver como destaque, ¿verdad? Que los alimentos, o sea, la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue similar a la de febrero y continúa por encima de la meta, en torno al 7%. La proporción de variaciones positivas de la canasta observaron una disminución, en este caso respecto a febrero, del 47,5%, y se ubican por debajo del promedio histórico. En el contexto en el contexto externo, los precios del petróleo continúan mostrando aumentos en términos interanuales. En marzo el petróleo Brent aumentó un 6.4%, el WTI lo hizo en un 9.2%. Los índices de precios de la FAO continúan en terreno negativo, aumentando a un 10 cayendo a un 10.5%. En este caso, según la FAO, el índice que observa la tasa más negativa sería la que corresponde a cereales, con un 22.4. En este caso, países que se mantienen, digamos, en torno al 0%, México 0,9, Ecuador 0,9, y el resto de los países mostraron crecimientos moderados. Estamos hablando de Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Estados Unidos, la zona euro, Alemania y China. Argentina tuvo un aumento del 15% en términos mensuales.